Hoy te platicaré de los 16 años de prisión para el líder de la luz del mundo, de cuánto costaron los trabajos de mantenimiento en el lugar donde se cayó el puente colgante en Cuernavaca y del ataque en contra de un alcalde del Partido Verde en Chiapas. Bienvenidos al Caporal del 8 de junio. Comenzamos. Una mala y otra peor. La mala: fue detectada la segunda persona en México con viruela del mono. La peor: se les escapó a las autoridades. La Secretaría de Salud del Estado de Jalisco dio a conocer hace unas horas que el paciente fue un ciudadano estadounidense que llegó a vacacionar a Puerto Vallarta. Tenía los síntomas, fue a un hospital privado a que le hicieran los estudios necesarios, le diagnosticaron esta enfermedad, entonces lo que procedía era ponerlo en aislamiento, pero se dio a la fuga, entre comillas, dado que obviamente no estaba detenido. El hecho ocurrió el pasado 4 de junio, pero ha sido dado a conocer apenas hace unas horas, apenas este 8 de junio. Según las autoridades sanitarias de Jalisco, el hombre tenía programado su viaje de regreso a Dallas para el 6 de junio, por lo que instruyeron evitar que tome el vuelo. Pero se les adelantó porque no voló, no se esperó al 6 de junio, sino voló el mismo 4 de junio, el mismo día en que le fue diagnosticada la enfermedad. Para el 6 de junio él ya estaba bajo vigilancia por parte de personal de salud en los Estados Unidos. Según las autoridades sanitarias de Jalisco, en su paso por México el estadounidense estuvo en varios festejos, algunos de ellos realizados en un hotel de Puerto Vallarta. Por tal motivo, ya están investigando la cadena de contactos y han emitido las autoridades este comunicado que ves, en donde dicen: a todas las personas que estuvieron en fiestas del hotel Mantamar Beach Club entre el 27 de mayo y 4 de junio con síntomas características de la viruela del mono, pues que se presenten en el Centro de Salud Roberto Mendiola. Ya se tiene contacto con las personas que tenemos identificadas que tuvieron algún tipo de contacto con esta persona, y vamos a estar descartando que haya habido otro contagio e informándoles en su momento. Por lo pronto no hay ningún otro detectado. Para este miércoles 8 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía programada la discusión para determinar si invalida o no la orden de aprehensión por lavado de dinero, delincuencia organizada, en contra del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El mandatario, recordará, se enfrenta a la orden de aprehensión desde el pasado 18 de mayo del 2021. Según el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, pues lo que propone es invalidar la orden de aprehensión porque, aunque ya fue desaforado por el Congreso Federal desde el pasado 30 de abril del 2021, la Cámara de Diputados local no homologó ese desafuero, por lo que hay discrepancias en los procedimientos legales. Y como se necesita el desafuero federal y estatal, pues no ha sido ejecutada entonces la orden de aprehensión. El proyecto agrega que en todo caso habría que esperar a que Cabeza de Vaca deje de ser gobernador para poderlo acusar nuevamente, es decir, esperar a que deje el cargo el 30 de septiembre de este mismo año. Sin embargo, llegó este miércoles 8 de junio y la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió aplazar el fallo por segunda ocasión, ahora para el 15 de junio. Un respiro, al menos temporal, para el gobernador panista. Pasamos ahora al turno número 2 de la sesión del día de hoy, que se integra por los asuntos listados bajo la ponencia del señor ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Secretario, buenas tardes. Dé cuenta, por favor, de los asuntos. Buenas tardes, señora ministra presidenta, señora ministra, señores ministros, con gusto. De manera previa informo a la sala que por instrucciones del... Pero lo que no se aplazó fue el fallo en contra de Naasón Joaquín García, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Este miércoles 8 de junio fue sentenciado por un juez de Estados Unidos a 16 años y 8 meses de prisión por haber abusado sexualmente de 3 menores de edad. Aunque muchos han considerado este fallo como un acto de justicia, es importante tener claro algo, que Naasón Joaquín García enfrentaba 19 cargos. Sin embargo, llegó a un acuerdo en contra de la Fiscalía de California para declararse culpable por solamente 3. De esta manera, acortó el proceso en su contra
y al mismo tiempo enfrenta una sentencia menor. Es decir, si hubiera seguido negando su culpabilidad, su juicio hubiera tardado mucho más tiempo y probablemente hubiera sido declarado culpable por más de 3 casos. El juicio también incluía acusaciones de trata de personas para producción de pornografía infantil, además de que un juez desestimó 4 cargos de extorsión y aumentos de sentencias por lesiones corporales graves por considerar que faltaban pruebas. De manera oficial, La Luz del Mundo emitió este comunicado que estás viendo en pantalla, en donde asegura que su líder fue sometido a un juicio injusto en el que no le permitieron defenderse, y por lo que no quedó más que aceptar un acuerdo con la fiscalía. Aunque el comunicado no menciona que este acuerdo fue declararse culpable por el abuso de 3 menores de edad. Y en cuanto al acusado, le digo, usted es un depredador sexual. Ayer, 7 de junio, te traje este video a este canal. El colapso del puente colgante del paseo turístico ribereño Alfonso Sandoval Camuñas. Esto en Cuernavaca, Morelos. Un puente que cayó justo cuando sobre él caminaban el alcalde y su esposa, regidores, síndicos y ciudadanos. Te platiqué cómo se iban a reinaugurar el lugar luego de haber sido sometido a trabajos de rehabilitación. Pues cómo es posible que se cayó el puente si lo acababan de rehabilitar el lugar. Inicialmente, el gobierno del estado aseguró que el puente no formó parte de la rehabilitación, mientras que el alcalde, el panista Julio Uriostegui, pues se culpó a una persona que estuvo brincando en el puente y se negó a hablar de cuál fue la empresa contratada para los trabajos de rehabilitación. Una imprudencia de quien empezó a saltar, no resistió el peso y nos caímos cerca de 20 personas. Algunos tienen lesiones, fracturas, otros golpes, pero afortunadamente hasta este momento no hay ningún lesionado en estado de gravedad. Alcalde, ¿quién fue la empresa que restauró este puente? No tengo esa información, pero no es el momento de tratar eso. ¿Usted sabe quién es la persona que estaba brincando? No vi. Fueron muchas personas que estaban brincando. Es una imprudencia y desafortunadamente el número de personas que estábamos sobre el puente éramos más de las que deberíamos estar ahí. Tras este incidente, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos ha sido la que ha quedado a cargo de la investigación de este hecho y ha asegurado que va a investigar a fondo los detalles de la contratación de los trabajos de rehabilitación. Tuve la posibilidad de ver el dictamen técnico, sin embargo, en este momento en que estoy haciendo esta transmisión, la página de internet está caída, pero te muestro el reporte vía transparencia de la obra, en donde se aprecia que la empresa contratada fue Pejume Construcciones SADCB. La contrató el Ayuntamiento de Cuernavaca para reparar los daños que sufrió luego del sismo del 19 de septiembre del 2017 por un monto de 3.406.961 pesos con 57 centavos. Dinero proveniente del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y de la Promoción del Empleo del Gobierno de Morelos. Este contrato fue firmado el 21 de junio del año 2021, cuando el alcalde era el morenista Francisco Antonio Villalobos, quien ha sido acusado de cohecho, ejercicio indebido del cargo y de peculado. Los documentos ahí están. Ahora veamos si la Fiscalía detecta responsables y contra qué administración dirige los señalamientos. El alcalde de Teopisca, en el estado de Chiapas, el PBMista Rubén de Jesús Valdés Díaz, a quien estás viendo en pantalla, ganó la elección el pasado junio del 2021 y asumió el cargo hace apenas 8 meses.
Este miércoles 8 de junio fue asesinado en la región de Los Altos, en Chiapas, asesinado afuera de su domicilio en el municipio que gobernaba, según dijeron las mismas autoridades ministeriales. Se sabe que fueron 2 las personas agresoras quienes lograron darse a la fuga sin ser detenidas ni identificadas. Y se sabe también, según han dicho las autoridades ministeriales, que no existían antecedentes de amenazas en contra del alcalde. Sin embargo, al momento no hay mucha información sobre el caso, salvo lo dicho por la Fiscalía Estatal. Te comparto los detalles que ofrecieron las autoridades de la Fiscalía. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información. Gracias. Hasta este momento tenemos abiertas todas las líneas de investigación. Esto en razón a que, de acuerdo con los datos que tenemos obtenidos hasta ahorita, entre entrevistas y videograbaciones de algunas cámaras de videovigilancia, pudimos observar que participaron 2 personas a bordo de una motocicleta quienes agredieron al presidente. Nos informan que hasta este momento no habían recibido ninguna amenazas de muerte, ya sea por algún tipo de personas o de crimen organizado. Por ende es que están abiertas todas las líneas de investigaciones para lograr con el esclarecimiento de estos lamentables hechos. Que la Fiscalía General del Estado repudia enérgicamente estos hechos y que no vamos a descansar hasta dar con el paradero de las personas que hicieron este lamentable homicidio.